Hola gente, yo soy Juan de JT Ingeniería y hoy vamos a estar viendo cómo hacer un configurador web para nuestros proyectos electrónicos, así que comencemos. Bueno, ¿a qué me refiero con un configurador web? Bueno, un configurador web es simplemente una página web a la que nosotros le podemos cargar ciertos parámetros de nuestro proyecto. Por ejemplo, podrían ser las claves del Wi-Fi, podrían ser las configuraciones de algún sensor o por ejemplo, alguna Mac a la que se tiene que comunicar inalámbricamente nuestro dispositivo. La idea de esto es tratar de sacar un poco la parte de configuración propiamente dicha del hardware del binario que le cargamos al dispositivo y tratar de llevar toda esa complejidad a un archivo de texto que un usuario final pueda tocar o cambiar de manera sencilla. Esto se hace muchísimo en la industria y es algo muy pero muy común y la verdad es que le da un nivel de profesionalismo y flexibilidad a nuestros proyectos que es muy importante. Por ejemplo, yo acá tengo el proyecto del Data Logger. Este Data Logger lo que hace es recolectar datos. Este Data Logger lo que hace es recolectar datos que vienen de una serie de sensores que tiene conectados y todos esos datos ahora se almacenan en una tarjeta micro SD. En esta tarjeta micro SD yo también tengo una paginita web, un archivo .html que el usuario lo puede abrir y con eso se genera un archivo de configuración el cual nos permite a nosotros configurar los sensores justamente que están conectados en el dispositivo. Esto que permite que, bueno, que sin tener que cambiarle el firmware que tiene el dispositivo, que es algo que generalmente termina siendo propietario o de una empresa, nosotros o el usuario final puede configurar a su gusto todo el dispositivo según la aplicación que tenga que realizar. Por ejemplo, en un momento capaz que lo quiere usar con un solo sensor y después lo tiene que usar con 15 y después lo tiene que usar solo con 3. Bueno, toda esa flexibilidad se la va a dar este archivo de configuración. La idea es mostrar un poco simplemente cómo está hecho esto, como para que ustedes tengan una idea de cómo lo pueden llegar a implementar para sus propios proyectos. Esto no es un tutorial, sino que simplemente les voy a mostrar un poco de cómo lo hice yo en el proyecto del Data Logger. Si quieren ver cómo está hecho en detalle el código, les dejo el link del repositorio en la descripción. Este es un proyecto que lo estoy haciendo completamente abierto para que el que lo necesite lo pueda usar. Así que ya saben, links en la descripción de todo. Bueno, y antes les quería comentar sobre el sponsor del video que es PCBWay. PCBWay es una empresa que se dedica a la producción y manufactura de dispositivos electrónicos. Tienen un montón de servicios que pueden utilizar para todos sus proyectos y nos vienen acompañando en el canal desde hace un montón de años. Yo realmente confío en ellos y el producto que siempre me traen es de muy buena calidad y los proyectos que hago con ellos me dan muy buenos resultados. Tienen capacidades muy pero muy avanzadas, PCBs tradicionales desde 1 a 2 capas hasta inclusive 60 capas, imagínense lo que es eso. También hacen PCBs rígidos, flexibles, hacen assemblies, o sea que básicamente les mandamos, este es todo mi producto, lleva estas piezas, por favor fabricámelo y ellos te van a decir muy bien señor, aquí lo tiene y te devuelven un producto terminado, lo cual me parece fabuloso. Obviamente hacen stencils y también hacen CNC y partes en 3D. Lo cual es buenísimo porque es como que podemos solucionar todo un proyecto en un solo lugar. Así que por eso muchísimas gracias PCBWay por ser el sponsor del video. Bueno, y acá estamos en el repositorio del Data Logger, que es el que voy a estar usando como ejemplo para este video. Si nos venimos acá y ustedes lo quieren bajar, le dan al botón de Code, apretan acá el clone y pueden hacer desde una consola git clone, acordándose de hacer el módulo recursive, y si no pueden usar SourceTree para bajar el proyecto y los submódulos. Si quieren más detalles de cómo hacer esto, les recomiendo ver el video anterior en la serie del Data Logger. Bueno, teniendo acá el repositorio ya descargado, yo lo voy a ver desde la web. Acá tenemos una carpetita que yo llamé web, que tiene 3 archivitos. Un index.html, un archivito de JavaScript donde están todos los scripts que voy a usar y un archivito de estilos. Aclaración, yo no soy programador web o yo no hago desarrollo web, no es mi palo, no es mi fuerte, está hecho con mucha ayuda de ChatGPT, sepan disculpar. Bueno, primero les voy a mostrar cómo funciona en el Data Logger. Acá tengo el Data Logger, lo voy a enchufar con un cable USB-C a la computadora. Voy a prenderlo. Y ahí entró en modo USB. No se llegará a leer, pero dice USB Mode.
Bueno, y acá abrió automáticamente la carpeta de la tarjeta microSD. Si nos vamos a la parte de web y abrimos el index.html con cualquier navegador, vamos a usar, no sé, por ejemplo, Edge, nos va a abrir, con algo de suerte, este configurador, que es un configurador más que crudo y muy básico, pero que resuelve el problema. Para el datalogger yo tenía dos tipos de sensores, tenía el DS18B20 y después tenía la posibilidad de entrar por UART, así que lo único que hice fue para cada string llamó a una entrada de sensor, para cada string le configuré dos tipos de entrada, o DS18B20 o serie, y una cantidad de señales que podían venir por esa entrada. Si es sensores DS18B20 es porque van un montón de sensores en paralelo en el mismo bus, y si es serial es porque en la trama del serial vienen varios sensores separados por un carácter. Entonces, por ejemplo, supongamos que en el string 1 yo tengo 5 sensores, automáticamente se me despliega este menú y acá voy a poder ponerle un nombre a los sensores. Por ejemplo, tapa. Vamos a ponerle aquí ya la dirección, que es la dirección de cada uno de estos sensores que vimos en los videos anteriores. Pongámosle que es AABB. Es una dirección muchísimo más larga, pero no importa. Después del sensor tapa tenemos el sensor válvula. Y la dirección de este es LLKA. No importa. Y así podemos ir configurando todos y cada uno de los sensores. Después tenemos un ajuste de ganancia y offset. Esto es por si queremos hacer algún ajuste de calibración. Estos son sensores de temperatura y se les puede hacer un pequeño ajuste de calibración lineal por si queremos calibrarlo contra un patrón a dos temperaturas distintas. Nada, hacemos un ajuste lineal. Esto sería del tipo de la ecuación mx más h. Eso, básicamente la x es la medición real del sensor. La m es este parámetro que tenemos acá, la h es este que tenemos acá. Y después la salida de eso, el i, es la salida que nos va a grabar el datalogger. Eso por si queremos preprocesar datos de una manera un poco más sencilla. Y supongamos que para el string 2 seleccionamos serial, tenemos 3 señales, lo mismo, podemos nombrar las 3 señales. Después ponemos un carácter que separa a las señales, o sea, viene señal, coma, señal, coma, señal, coma en un string. Por ejemplo, podría ser una coma, literalmente. Y después tenemos el mensaje de final de línea o final de mensaje, que suele ser un /n o un /r. Muy bien, y una vez que terminamos con esto, para el tema del ESP-NOW, que todavía no lo cubrimos en ningún video, ya lo vamos a hacer. Acá podría ir la MAC de otro ESP32. Y después con esto le damos directamente a Save Parameters. Y se nos guarda un archivito JSON. Si nos fijamos, el archivo JSON tenemos acá, básicamente, por cada string, es decir, por cada entrada física del datalogger, tenemos este objeto que es string y adentro tiene diferentes campos. Por ejemplo, el tipo de sensor, el número de señales, los nombres de cada una de esas señales, las direcciones, el M y el H. Si el sensor, en cambio, es un sensor de tipo serial, cambian los parámetros que aparecen y aparece la cantidad de señales de vuelta, el carácter de separación, el de final de mensajes, los nombres, que acá aparecen vacíos porque yo acá no configuré nada, y después el M y el H. Como vemos, el archivo este JSON es bastante común y tradicional y no necesariamente se tendría que generar con esta página que hice yo. Se podría generar con otra interfaz completamente distinta. Lo que está bueno es que este archivo es bastante sencillo de interpretar por cualquier persona y por cualquier programador y lo hace muy flexible al sistema. Lo que tenemos que hacer entonces es, por ejemplo, este archivo guardarlo de vuelta en la microSD y a partir de ahí leerlo en el código del ESP32. Si nosotros ya tenemos una configuración existente, por ejemplo, le voy a dar al botón de Import Parameters, me voy a ir al datalogger y, por ejemplo, este es un archivo que ya tiene un montón de configuraciones de verdad. Y acá en el string 5 tengo un montón de sensores con un montón de calibraciones ya hechas. Y este archivo lo estoy usando de verdad. Con esto lo que nos garantizamos es que siempre vamos a tener una manera fácil de configurar nuestro dispositivo. Bueno, acá estamos en el Expressive ID, que es básicamente Eclipse, con el proyecto del datalogger ya abierto.
Lo que vamos a poder ver, primero si entramos al main, es que pasan muchas cosas y hay más funciones de las que deberían acá. Perdón por eso. Pero bueno, básicamente nos vamos a ir a la parte donde se inicializa el logueo de datos. Si nos despertamos por un timer y estamos en el modo de logueo de datos, entonces es que tenemos que loguear un dato. Entonces inicializamos el módulo de logger. El módulo de logger es el que tiene asociada toda la lógica de manejo de datos. Todos los datos que vamos a tener que adquirir, todos los sensores que vamos a tener que iniciar, están todos adentro del módulo de logger. Apenas llegamos al logger, ¿qué es lo que sucede? Que importamos la configuración. Bien, tenemos el Configuration Manager, le puse, que es un componente de ESP-IDF tradicional. Acá vemos Configuration Manager. Básicamente, acá es donde vamos a tener toda la interfaz para poder levantar los archivos de la microSD de manera sencillita. Entonces, nos vamos al punto H porque es más fácil. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los tipos de sensores declarados. Ninguno, DS18B20 o serial. Y después tenemos un objeto que representa la configuración por cada string que tengamos. Entonces dijimos que cada string iba a tener distintos parámetros. Esos parámetros son el tipo de sensor, la cantidad de señales, el carácter que delimita los valores que vienen por UART, el carácter que finaliza la trama del UART. Vamos a tener una cantidad de direcciones de sensores, si estamos hablando de DS18B20, que esa cantidad es arbitraria porque no sabemos cuánto va a ser hasta que no leamos el archivo de configuración. Tenemos los nombres de sensores, que tampoco sabemos cuántos van a ser hasta que no leamos efectivamente la configuración. Y lo mismo con los parámetros M y H. No sabemos cuánto nos van a venir hasta que no nos digan cuántas señales va a tener ese string. Entonces, una sola función que llama a esta interfaz y le tenemos que pasar un puntero al cual vamos a apuntar toda la información que guardemos. Entonces nos venimos a dar import config. ¿Qué es lo primero que vamos a tener que hacer? Leer el archivo de configuración de la microSD. Esto va a depender del sistema que tengan armado ustedes, de qué manera lo van a leer. En mi caso yo estoy usando una librería que me hice yo, que es USB SD File System, porque integra tanto la parte de manejo del USB, del almacenamiento por USB, como del almacenamiento de micro SD tradicional directo al micro. Básicamente lo único que necesitamos es que acá en File Data tengamos todo el archivo cargado y leído de la configuración. Después cada uno verá cómo lo hace a eso. Y en Read Size la cantidad, el largo del archivo que acabamos de leer. Si lo pudimos leer, o sea, nos venimos para acá, si lo pudimos leer, lo vamos a parsear. Vamos a separar ese JSON para poder separarlo en las distintas configuraciones que nosotros tenemos en el proyecto. Bueno, acá tenemos la función de parseString. Básicamente, acá va a estar la información que acabamos de leer de la tarjeta microSD y acá vamos a almacenar todo lo que vayamos leyendo. ¿Cómo vamos a hacer el parseo de datos? Con CJSON, que es una librería para leer JSONs, que está implementada en el ESP-IDF. Entonces, declaramos todos los objetos de CJSON que vamos a estar utilizando y lo primero que hacemos es un parse del archivo que acabamos de leer. Suponiendo que el archivo es nulo, es porque no lo pudimos leer o porque ocurrió un problema, listo, nos vamos, ya no tenemos más nada que hacer. Caso contrario, sabemos cómo tiene que ser el nombre de cada string porque hay 6 strings únicamente definidos por el hardware y entonces lo que vamos a hacer es ir a buscar dentro del JSON cada una de esas strings. Entonces, por cada una de esas strings buscamos si tenemos la string, por ejemplo la string 1, si la tenemos bien pasamos a este else y si no hay un error en el archivo de configuración que tenemos que solucionar. Pero bueno, si la tenemos, venimos acá. Entonces, estamos en el string 1, supongamos. Vamos a buscar el objeto sensorType. Nos fijamos, el objeto sensorType es un string, sí. Si lo decodificamos como string, ¿es distinto de un nulo? ¿O nos da distinto de null? Sí. Entonces significa que podemos leer lo que tiene como string. Entonces, bueno, hacemos un log para el debug y lo que nos fijamos es si el sensor es un DS18B20, esta es la string de DS18B20, o si es tipo serial, entonces podemos seguir procesando, porque tenemos un tipo de sensor que es válido.
Entonces ahora procedemos a también fijarnos la cantidad de señales que tenemos, que lo único que tenemos que hacer es fijarnos si tenemos el objeto que se llama Quantity of Signals. Ese objeto lo guardamos en un objeto de CJSON, nos fijamos si es string y si el value string es distinto de null. Si es así, lo podemos decodificar. Acá vamos a tener el string que está en el JSON, lo pasamos a un número entero y lo guardamos en la configuración de salida que vamos a mandar hacia las capas de más arriba de la aplicación. Bueno, lo que vamos a tener que hacer ahora es reservar memoria para los nombres de las señales. Las señales van a tener nombre independientemente del tipo de sensor, por eso lo tenemos que reservar. ¿Y por qué lo podemos reservar recién ahora? Porque ya sabemos la cantidad de señales que vamos a tener. Entonces, nos vamos a reservar la memoria necesaria para los nombres. Tenemos la estructura por la cual a la cual le vamos a apuntar la memoria que reservemos y tenemos la cantidad de nombres que queremos reservar. Lo primero que vamos a hacer va a ser reservar un arreglito de punteros tipo char, es decir, que nosotros vamos a tener primero el puntero original de la estructura que va a apuntar a una sección de memoria que va a tener n punteros tipo char y a su vez cada uno de esos después va a apuntar al nombre de cada sensor. Entonces, lo primero que hacemos es reservar el bloque de punteros, que es este. Después, para cada uno de los nombres que tengamos, vamos a reservar memoria, ahora sí, para el string final. Que el nombre tiene un máximo de 40 caracteres definido arbitrariamente por mí. Entonces, reservamos esa memoria y listo. Y después lo que hacemos es reservar, ya que estamos, la memoria necesaria para los M y los H de la calibración de los sensores. En realidad tendría que cambiar el nombre de esta función porque está haciendo dos cosas y no solamente el nombre, pero no importa. Ok, reservamos la memoria necesaria para los nombres. Seguimos. Ahora lo que hacemos es obtener los nombres de cada uno de los sensores. CJSON tiene una función que se llama ArrayForEach, que lo que hace es básicamente funcionar como un forEach que nos copia en esta variable, nos va copiando uno por uno el contenido de un arreglo, lo cual nos viene al pelo. Lo que hacemos es únicamente copiar lo que está en eso que acaba de leer del JSON, lo copiamos en la memoria que reservamos hace un ratito. Una vez que tenemos eso, hacemos lo mismo para el M y para el H. Esto se va a ejecutar independientemente del tipo de sensor. Y ahora lo que nos fijamos es, ¿el sensor es un DS18B20 o es un sensor tipo serie? Si es un DS18B20 vamos a tener que reservar memoria para las direcciones de los sensores. Porque cada sensor tiene una dirección y no sabíamos cuánto memoria íbamos a tener que reservar, así que es el momento de reservarlo. La reservamos de manera muy similar a lo que hicimos antes para los nombres. Y después para cada una de las direcciones hacemos un forEach y vamos copiando lo que leemos del JSON en la memoria que reservamos en la función anterior. Y si el sensor es de tipo serie, lo que vamos a hacer es leer el carácter de separación, vamos a leer el carácter de final de mensaje y bueno, acá hacemos un poquito de filtrado porque se codifica con un barra barra. Si bien en JSON un barra n se codifica con barra barra n, acá lo único que hacemos es sacarle una barra, lo mismo para el retorno de carro y nada más. Y una vez que ya tenemos parseado el string, listo, ya está, ya guardamos todo y en el archivo logger.c en stringsconfig ya tenemos toda la información que necesitamos. Entonces, por ejemplo, acá yo lo estoy usando de la siguiente manera. Para cada una de las strings, lo que me estoy haciendo es fijándome el tipo de sensor, que puede ser DS18B20 o serie, si es DS18B20 y si la cantidad de señales es mayor a 0, es decir que tengo efectivamente algún sensor conectado. Lo que voy a hacer es instanciar un string de sensores y ya tengo bueno, la cantidad de señales y le puedo pasar una variable auxiliar que necesita esta función que expliqué en un video anterior. Después le configuro a cada uno de esos sensores la dirección que está en la configuración que acabamos de leer y después inicializo la string según la variable auxiliar que guardé antes. Y si el sensor es serial, inicio el serial logger
con la cantidad de señales, el GPIO que está hardcodeado porque depende con el hardware físico y nada más. Y con todo eso ya sigue la configuración y el programa arranca normalmente. Así que bueno gente, esto es todo por el video de hoy. Lo único que quería hacer es mostrarles esta idea como para que la puedan implementar en sus propios proyectos si es que les interesa. Nuevamente, gracias a PCBWay porque ellos son los que nos fabricaron las placas del Data Logger que quedaron excelentes, tienen una calidad impresionante y funcionan de maravilla. Así que nada, si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, los pueden dejar justamente en la caja de comentarios. Si quieren contribuir algo al proyecto del Data Logger, tienen el repo en GitHub, pueden abrir un issue o si quieren trabajar algo ustedes pueden hacer un pull request y si es algo que nos sirva a todos lo integramos al proyecto, eso no hay problema. Así que nada, de vuelta, muchísimas gracias por estar acá, soy Juan de Electrotos y hasta la próxima. Chau chau.